noches. Gusto saludarlos a todos en el espacio de AFEC. Gracias, Speaker, siempre por el apoyo de este espacio. Y hoy la verdad es que estoy muy contento, ¿sí? Porque está con nosotros un invitado que es afiliado de AFEC, es de reciente afiliación, y sin embargo tiene una trayectoria en la materia fiscal demasiado abundante, con mucha experiencia y mucho conocimiento. Gracias, doctor Javier Nava. Muchas gracias, Jaime. Con mucho gusto aquí participando con los amigos de AFEC. Y miren, comentarles también, ahorita tendrá un espacio el doctor para platicarnos acerca también de un libro que está reescribiendo, ese libro que ya ha sido de ediciones pasadas, me parece 2014, 2016. 2014 fue la última. Y es un libro del tema del que vamos a hablar hoy, de IVA. Sí. Y comentarles que lo está reescribiendo, actualizando para traer las modificaciones de aquella última edición al día de hoy. Sí, y como te platicaba, lo voy a terminar y la presentación la vamos a hacer, la primicia, aquí en la AFEC. Perfectísimo. O sea, en casa. Excelente. Sí. Puestísimos. Y pues vamos a empezar, mi estimado Javier, platicando a la audiencia a grandes rasgos, pues, ¿qué es el IVA, no? Porque en gran mayoría de las ocasiones nos centramos a ver los efectos de ISR, del impuesto sobre la renta, y sí, en algunas ocasiones el IVA es hasta desdeñado, ¿no? Hasta se piensa que es un impuesto muy sencillo, pero en la práctica hay diferentes casos complejos. Sí, fíjate que es algo que yo siempre he venido comentando, de que en los diplomados y en los cursos casi siempre están los fiscalistas enfocados en impuestos sobre la renta en todos sus títulos y muy poco para IVA. Impuestos sobre la renta andan poniendo en los diplomados 40, 50 horas en diferentes títulos de personas físicas, personas morales con fines no lucrativos. En personas físicas lo abren para actividades empresariales, sueldos y salarios. En personas morales lo abren para ingresos, deducciones, dividendos. Y en IVA le dan 10 horas. Cuando yo empecé a estudiar la maestría, la materia de IVA era de 43 horas y no nos alcanzaba. Cuando fue evolucionando los planes de estudios, ahorita los planes de estudio la mayoría trae 33 horas de IVA y pues tampoco alcanza, ¿no? El IVA ha sido muy subestimado siempre. Piensa la mayoría de los fiscalistas que es acreditar y causar y nada más, pero hay temas muy sensibles y muy técnicos. Correcto. Mira, en la ley del IVA, por allá del año de 1999, empezó a surgir el artículo 1A, que entró en vigor a partir del año 2000, con 2 incisos, y después en el 2001, 2002 se fueron incorporando los demás incisos. Pero hablaba de las retenciones. Y aquí cuando hablamos de retenciones, es importante porque las retenciones es una expresión que da la Secretaría de Hacienda de hace muchos años, de hace pocos para acá el SAT, de que aceptan su poca capacidad de fiscalización. Y lo vemos desde que se creó la ley del impuesto sobre la renta en 1981. En el título de personas físicas, en el capítulo 1, desde aquel entonces, ya se hablaba de la retención del impuesto sobre productos del trabajo, le llamaban en aquel entonces, ¿no? Y era retener, porque en aquel entonces la Secretaría de Hacienda aceptaba que retenerle a los millones, decenas de millones que había de contribuyentes personas físicas era muy complicado, la fiscalización, y mejor lo hacía a través de los patrones, que es mucho más sencillo. Correcto. Y son menos. Correcto. Y después empezó a evolucionar las retenciones para las personas físicas con actividades empresariales y después brincó a la ley del IVA y aparece el artículo 1A y luego aparece el artículo 1A bis en el 2019 para los usuarios de las plataformas digitales. Y ahí es donde todo se empieza a complicar para los usuarios de ese nivel económico, ¿no? Porque pues, hablamos de que quiénes son los usuarios de las plataformas que enajenan bienes a través de una plataforma digital o prestan sus servicios de hospedaje a través de una plataforma digital.
Pues son personas que son transporte de personas, el Uber, el chofer, la persona que tiene su cochecito, que es a lo mejor pensionado y lo mete a Uber para poder seguir sobreviviendo con su pensión y lo que saca de Uber. Pues este señor, ¿qué va a saber de la parte técnica del IVA, ¿no? Y el artículo 18b, hasta donde termina por ahí de la L, pues es muy técnico y trae muchos temas, sobre todo para las personas morales que son las usuarias. Entonces, sí es muy complicado el IVA. Y te platicaba hace un rato de mi libro, que en la parte de lo que es el artículo 2A, la tasa cero, y el artículo 1A de las retenciones, son los dos artículos que se correlacionan casi con todos los artículos de la ley. Correcto. Y ahí es donde entra mucho de lo que es la parte de la explicación y la parte de la interpretación de la ley del IVA. De hecho, mi libro se llama Análisis e Interpretación de la Ley del IVA correlacionada, ¿no? Y trae en cada artículo que yo pongo de la ley del IVA, tal cual, pongo la regla con la que se correlaciona, el artículo del reglamento con el que se correlaciona, para que así de una vista, en una sola hoja, tú ves todas las correlaciones que trae. Si hay una jurisprudencia que está relacionada con ellos, ahí está una tesis aislada, una contradicción de tesis, que ha habido muchísimas en la ley del IVA también. Entonces, ves en un solo documento y de una sola ojeada, tú puedes observar todo el contexto de lo que es ese artículo, de lo que está hablando, y abajo viene toda mi explicación y mi interpretación. Y muchos casos prácticos que he ido escuchando a lo largo de más de 20 años que he estado dando clases en los posgrados, en las maestrías de impuestos, en la materia de IVA, y que surgen siempre los comentarios y oye, profe, ¿y qué hago si me está pasando esto, no? Y entonces ahí en el aula se debate, se platica y se pelotea el caso y se va unificando el criterio. Muchos de esos casos los menciono ahí en el libro y son muy ilustrativos porque en el IVA no siempre hace falta un caso numérico. Un caso teórico práctico es más que suficiente para explicar el IVA. Y el IVA, desde cómo está conformada la ley, y es otro tema también que siempre les he comentado a mis asistentes a mis cursos, es de que está estructurado de una forma muy académica, muy didáctica, así, muy sencilla. No tiene títulos, son capítulos, y están estructurados de una manera muy similar. Cuando nosotros vemos el capítulo 2, el 3 y el 4, que son los actos que en territorio nacional, enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes, el primer artículo siempre nos va a decir qué es enajenación, qué es servicio, qué es uso o goce temporal de bienes. El segundo son los por los que no se va a pagar el impuesto, los exentos, el 9, enajenaciones exentas, el 15, prestación de servicios. Y así van sucesivamente todos igualitos. Hasta el capítulo 5, que es el de las importaciones, pues ahí ya como que un poquito más cambia, pero va más o menos la misma temática. Entonces si uno se pone a analizar bien la ley del IVA con calma, no es tan complicada, porque está ordenada. Digo, si le hace falta la ley del impuesto sobre la renta lleva tres cambios muy especiales. 1986 se cambia totalmente, se abroga la ley anterior y surge una nueva. En aquel entonces eran deducibles el costo de ventas y cambió a las compras. 2002, regresamos al costo de ventas. 2014 vuelve a reestructurarse la ley del ISR, que ya traíamos como 238 artículos y llegó a 193. O sea, se recortó, se reestructuró, se reintegraron muchos, ¿no? La ley del IVA está desde 1979 que se aprobó, entró en vigor en 1980, está igualita. Digo, la han ido haciendo parches, por eso tenemos un 18 con todas las letras del abecedario, ¿no? Y tenemos un 1A, tenemos 2A, tenemos 2 B, C, D, que están derogados, pero ahí están. El 5 hasta el F. Claro. Entonces, sí le hace falta una reestructura a la ley del IVA. Y mira, mi tesis doctoral fue sobre el IVA también. Y yo en mi tesis doctoral, mi premisa o mi tema de investigación era una sola tasa,
una propuesta de una sola tasa para mejorar la recaudación del IVA y la aplicación de la ley. Entonces yo ahí propongo que exista una tasa. Hay un libro muy bueno que es de 1987, que es de la Academia de Estudios Fiscales para la Contaduría en México, el editorial es ISEF, se llama Propuesta de un IVA promotor del desarrollo. No habla de la ley del IVA, habla del IVA como impuesto. Y hace unas comparaciones de 1980 a 1986, que fue cuando se escribió, de cuánto fueron los topes, los techos y los pisos de recaudación en materia de IVA. Y resulta que cuando entra Miguel de la Madrid, que hay unas tasas locas, que lo sube al 15%, inventa una tasa del 20% para artículos de lujo, que pues, nunca se definió qué era eso, ¿no? La recaudación se cayó. Llega Salinas de Gortari y deja una sola tasa del 10%, desaparece la región fronteriza y nada más queda 10%. La recaudación aumentó. Cuando el famoso error de diciembre de 1994, que entra Zedillo, otra vez la economía entra en una segunda crisis financiera a nivel global, y en abril del 95 aumenta otra vez las tasas del IVA Zedillo, del 10 al 15 revive el artículo 2 que estaba derogado con la zona fronteriza con un 10%, diciendo que era temporal, que mientras salíamos de la crisis, que ninguna medicina era dulce, que era un trago amargo, pero que había que hacerlo, ¿no? Pues la comparación entre 1994 y 1995 se cayó la recaudación de IVA. Entonces hay un estudio que hacen esos de la academia de que dicen que la tasa ideal, matemáticamente hablando, quitando los exentos, quitando las tasas ceros, sería del 9%. Y matemáticamente se recaudaría lo mismo que al 16. Bueno, en aquel entonces todavía era al 15 y al 10. Porque ellos explican que la psiquis del contribuyente al ver una tasa pues cordial, le evitan a las prácticas indebidas, no juegan a evadir impuestos. Entonces, eso es lo que ellos proponen. Y al final de ese libro, es un libro pequeño, como de 120 hojas, de las cuales las 20 últimas son las recomendaciones y conclusiones que hacen ellos. Y está bueno, muy bueno. Desgraciadamente no hay segundas ediciones, es muy difícil conseguirlo, casi que imposible, ¿no? Yo ahí tengo un tomo que lo he guardado como una reliquia y me lo llevaba siempre a mis materias y les decía a los alumnos, como trabajo para su calificación me van a hacer un ensayo de este libro. Cópienlo, pero me lo devuelven. Y ahí lo traigo, bien empastadito y bien cuidado. Porque sí está bueno, está muy bueno. Fíjate que también hay diversos estudios y uno en particular que también me tocó observar fue uno emitido por la OCDE. Por ahí recuerdo que estaba por ahí del 2012, 2011, que habla en los mismos términos, ¿no? Que el IVA es el impuesto más equitativo, sí, porque incluso precisamente es el que incluye a toda la población, ¿no? Los niños, no hay informalidad, porque todos contribuimos con el IVA. Exactamente. Ninguno nos escapamos. No es por actividad, sino por el acto que estás generando. Sí. Y los niños les das su domingo para que van a la tienda y ya contribuyeron, ¿no? Así Entonces, eso es bastante interesante. Obviamente, ese mismo estudio también habla que tiene que haber ese ajuste con el impuesto sobre la renta. Así es, una disminución del impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta impacta directamente a la capacidad económica de las personas. Ahí sí, que es una de las características diferentes que hay entre los impuestos directos, que es el impuesto sobre la renta, y los indirectos. Indirectos, correcto. Porque los indirectos le afecta al contribuyente pasivo, que son los consumidores. Correcto. Pero al contribuyente activo, que es el que traslada el IVA y lo entera al SAT, no le afecta. En cambio, en renta sí. Yo pienso que me gané, mi utilidad son 100,000 pesos, pero pues no.
hay que Sí, hay quitarle el quitarle el 30%, ¿no? claro. 35% en otros casos. Y en IVA no. En IVA yo cobré 100 pesos que son míos. El 16 no es mío. Y lo sé de antemano, aunque los empresarios no se enamoran del IVA, ¿no? Sí. Se enamoran del IVA y dicen, es que tengo que pagar mucho IVA. Yo siempre les digo, no, es que no lo tienes que pagar, lo tienes que regresar. Regresar, claro. Porque no es tuyo. nunca ha sido tuyo. Así es. Hay muchas características interesantes en la ley del IVA que podríamos pasarnos aquí con 5 o 6 tazas de café y platicar horas, ¿no? de las características de la ley del IVA. Sobre todo en el tema de las retenciones. Y sabes que hay un tema muy interesante que yo lo venía platicando desde hace muchos años. De hecho, lo tengo plasmado como un ejemplo en mi libro. El tema de las aseguradoras. Yo siempre dije que era un abuso de las aseguradoras. Digo, finalmente ellas se van a desquitar y nos lo van a cargar en el valor de la prima, ¿no? Pero era un abuso, porque de los primeros casos que yo empecé a escuchar, que era un siniestro, pérdida total de un auto, y entonces la aseguradora le decía, tienes que facturármelo, todavía no había CFDIs, tienes que facturármelo y trasladarme el IVA. Y yo le decía, ¿pero por qué? Le digo, mira, hazlo, porque si no, no te van a pagar. Exacto. Pero no tendrías por qué hacerlo. No es un acto o actividad. No es un acto. Lo que ellos están pagando es una indemnización. Y las indemnizaciones no son objeto de IVA. La ley, claro. Y sin embargo, así lo hacía. Cuando alguien se operaba, gastos médicos mayores y el hospital trasladaba IVA por hospitalización, por artículos de curación y todo lo que trasladaba, las aseguradoras se lo acreditaban. Y yo siempre dije, el día que les caigan, los van a poner patas para arriba. Y como fue. Pero dice un amigo, las leyes en México son como una telaraña. Los bichos grandes pasan y la rompen y los chiquitos se nos quedamos atorados, ¿no? Sí. Y es lo que pasó, o sea, les perdonaron toda la vida. Y le dijeron, nada más que del 2025 para acá regularízate. Así es. Y no lo pusieron en ley, lo pusieron en la de ingresos, no lo pusieron en la ley del IVA. Esa restricción de que no te puedes acreditar. Viene por ahí de la última fracción del 25 precisamente también. Y también a raíz que hubo una disputa en la Corte, ¿no? que se resolvió recientemente en la Suprema, en donde precisamente les dicen a los aseguradores pues que están teniendo un efecto doble, ¿no? Así es. Sí, era un efecto piramidal. Así es. Entonces, pues sí, yo cuando empecé a escuchar estas noticias de que ya les iban a poner una restricción, dije, vaya, hasta que van a hacer algo, ¿no? Pero pues es como el tema del artículo 2A también, que es un completo abuso. Grandes empresas viven de las devoluciones del IVA y se financian de las devoluciones del IVA, cuando a lo mejor esas devoluciones no son realmente ciertas y tienen por ahí algunos cochupos, ¿no? Sí, pero pues es el tema de esos abusos. No pasaría nada, pero se ha convertido, desde el año 2000, se ha convertido en una bandera política, en una bandera que rinde mucho políticamente. No le vamos a subir el IVA a los medicamentos. Originalmente los medicamentos tenían IVA del 6%, era el artículo 2B de aquel entonces de Miguel de la Madrid. Y ya con Salinas surgió la tasa, el artículo 2A, el 2B se pasó al 2A, pero con el 0%. Originalmente la ley del IVA nada más tenía un 0%, el artículo 29, exportaciones, y nada más. Todo lo demás, lo que eran medicamentos y alimentos de primera necesidad, estaban en el 15 como exentos. Y eso no está mal, porque el que realiza actos exentos no tiene derecho a acreditar, no genera saldos a favor. Se rompe ese abuso. Y eso es lo que en mi tesis doctoral es lo que yo propongo, ¿no? Y mira, qué bueno que estás remontando y haciendo ejemplos que nos dan esa comparativa de esa transición del IVA de hace pues ya más de 30 años con el día de hoy. Porque precisamente el día de hoy, en todo este contexto mundial que se está viviendo, con estas eras digitales, con esta actividad de la logística, del transporte, la realidad es que el IVA sí
se ve inmerso y lo vieron las autoridades, ¿no? En 2019, por ahí Sí. 2021, con todo este ingreso de temas digitales. Yo recuerdo que creo que este 18 B y todos estos 18 de la ley del IVA se incorporaron en el 21, me parece. 19. 19. Y se ve precisamente porque la autoridad observa que existen diferentes plataformas que están ofreciendo servicios, Sí. ¿no? O incluso hasta actividades de enajenación, en los cuales algunas de ellas, esas plataformas, pues son de origen extranjero. Y Sí, se así es. percata la autoridad que no está recaudando. Sí, y precisamente volvemos al tema de que la autoridad, ahora el SAT, se da cuenta de que su poder fiscalizador no es muy bueno. No tiene muchas manos como para fiscalizar a tantos contribuyentes que hay, que ya somos más de 40 millones, ¿no? En las plataformas hasta el año pasado, más o menos hay 650, 700 mil personas físicas inscritas. Digo, el universo es mucho mayor, ¿no? Hay muchos todavía en la informalidad, pero tienen un castigo que lo trae la ley del IVA en estos 18. ¿Cuál es el castigo? Que no tienen registro federal de contribuyentes, no suben su registro federal de contribuyentes a la plataforma en la que trabajan y la plataforma les retiene 100% de IVA y les retiene también el impuesto sobre la renta. Entonces, sí es una regulación, una fiscalización, un brazo recaudador a través de los propietarios. Pero también se dio cuenta la autoridad de que, ¿y qué pasa cuando el propietario de la plataforma es residente en el extranjero y no tiene establecimiento permanente en México y no tiene intermediarios? Entonces, si lo retiene, pues por allá se queda, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde entra el tema de que, pues entonces ya no te van a retener, tú vas a pagar por tu cuenta, tu persona física que actúas a través de ellas, y además la factura que ellos te están mandando desde el extranjero y que tú les estás pagando, bueno, te están cobrando de lo que ellos recaudan de los servicios que tú prestas, te conviertes en un importador de servicios para efectos de IVA. Y ese es un tema súper técnico, Claro. como para que lo conozca, pues un chofer, ¿no? De Uber, o que lo conozca el que tiene su casita y dice, pues la voy a poner a renta por Airbnb. Pues es bastante complejo el tema. No es imposible, pero sí es complejo, y ahí es donde algunas veces yo he comentado que muchas veces la mayoría de las capacitadoras hoy en día no nada más han hecho de lado el IVA, también el impuesto sobre la renta, y se han metido en otras cosas más elevadas, más jurídicas, más de técnica internacional. Entonces, yo he comentado con algunos amigos, ¿por qué no regresamos a las bases? Y darles, como decía el fundador del instituto donde estudiamos la maestría y el doctorado muchos, don Carlos Orozco, que decía, miren, ustedes vienen aquí hoy en la tarde a estudiar, pero se llevan conocimientos de aplicación inmediata. Dice, hoy en la noche van a llegar a corregir todo lo que hicieron durante toda la semana pasada o todo lo que hicieron el día de hoy. Todo lo que van a ver en sus materias y en los cursos que impartimos nosotros es de aplicación inmediata. Y hoy ya casi no hay de eso, hay muy poco. Entonces, yo le platicaba precisamente a Javier Elí, buen amigo y fue mi alumno, y pues digo, ahí yo sí le digo, tocayo, aquí sí así se da que el alumno superó al maestro, ¿no? Porque anda por todos lados, muy capaz, mucho conocimiento. Luego hay que regresar a las bases, hay que Correcto. atender a los contadores que están en el frente de batalla, no los que están de asesores, porque esos ya traen otro nivel. Claro. Pero los que están en el día a día manejando las leyes para aplicarlas a la contabilidad que están haciendo, esos hay que atenderlos, hay que echarles la mano. Y dice, sí, vamos a hacer eso. Y precisamente hace 8 días me invitó a dar un curso con una capacitadora que él tiene con un amigo de Toluca,
precisamente sobre plataformas digitales. Digo, sale, tocayo, me la he hecho. Ahora sí que te respondo lo que ando buscando, ¿no? Pero el tema, Jaime, de las plataformas digitales trae mucha regulación, muchísima regulación para las personas morales propietarias. Y en la ley de ingresos, en esa fracción sexta, la sexta habla del ISR, en la fracción novena habla de que las personas morales propietarias de plataformas digitales que no tengan establecimiento permanente en México y actúen a través de un intermediario y el usuario de esa plataforma sea una persona moral, que es la parte medular de esta fracción, le retendrán el 2.5 de ISR y el 8% de IVA, el 50% de IVA. Y aquí es una de las pocas ocasiones en que una persona moral es objeto de retención. Las personas morales en el sistema tributario casi nunca son objeto de retención. Ellas son las retenedoras. Correcto. Pero en este caso, la ley de ingresos, como que no quisieron mover las leyes. Y eso ha pasado muchas veces que a través de la ley de ingresos modifican alguna norma de la ley o ausencia de alguna norma de la ley, como es este caso, ¿no? ¿Y qué pasa si esa persona moral que no encuentra un motivo por el cual no quiera darle su registro federal de contribuyentes al intermediario o a la propietaria de la plataforma? No te doy mi RFC. Ah, pues entonces te retengo todo el IVA. Ya no te retengo el 50%. Y de renta te voy a retener el 20%, no el 2.5%. O sea que sí trae un castigo por querer ocultar esos ingresos. Y luego también ahí hay otras dos situaciones que maneja esa fracción 9, de que dice, oye, pero si el usuario de la plataforma te dice que está enajenando sus bienes en territorio nacional, pero que le deposites en una cuenta del extranjero, le retienes todo. O sea, que el dinero no se vaya para otro lado, ¿no? Claro. Le retienes todo el IVA y el 20% de impuestos sobre la renta. Oye, ¿qué pasa si no tiene establecimiento permanente en el país? Es de El Salvador y está vendiendo sus productos a través de Mercado Libre aquí en territorio nacional. Ah, pues igual, le retienes todo el IVA y le retienes el 20% de impuestos sobre la renta. Eso está bien. Y está bien porque lo que pretende la autoridad también es meter a las personas morales al juego de las retenciones, que sean objeto de retención, que lo van a poder acreditar contra su impuesto que determinen, ¿no? No es de que ya es un pago definitivo y ya se perdió, no. Lo van a poder acreditar. Pero es una forma también de establecer una recaudación más directa. Porque ahí están recaudando inmediatamente cada mes. Y no se esperan a que la persona moral determine su pago provisional, como dice la ley de impuestos sobre la renta, y a lo mejor aplica pérdidas de ejercicios pasados y pues no declara. Ahí sí, claro, porque ya le retuvieron. ¿Va a generar un saldo a favor? Pues sí, que lo pida devolver. Pero ese es el tema de la fracción 9. Pretenden aumentar la recaudación y yo creo que sí lo van a lograr. Es una reforma eminentemente recaudatoria. Y mira, esto que comentas es muy interesante porque sí estaba viendo casos, por ahí me tocó ver uno de personas morales que realizaban, sobre todo enajenaciones en plataformas tecnológicas, y entonces sí tenían, y era, no recuerdo si era residente en el extranjero con establecimiento permanente o residente en México, pero al final con la obligación fiscal en México, y sí, al momento de realizar esa transacción de compra-venta, sí, sus datos bancarios estaban ubicados en el extranjero. Sí. Y ahí es donde la autoridad se percata y entonces lo incorpora a esta fracción novena de este artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación, y dice, no, aunque seas persona moral residente en México o en el extranjero con establecimiento permanente en México, pero que te realicen un pago a una cuenta ubicada en el extranjero, entonces tú, plataforma tecnológica, le retienes. Así es. Y eso es bien importante, mira, porque el contexto del IVA es que muchos dicen la filosofía del IVA. Yo digo el contexto, ¿no? El contexto del IVA es
gravar todo lo que los actos que se realizan en territorio nacional. Es un impuesto doméstico. Correcto. Y desde el 79, cuando salió la exposición de motivos, decía, tenemos que establecer un impuesto que se quede en México, porque el impuesto anterior, que era el impuesto sobre ingresos mercantiles, iba oculto en el precio de los bienes, y cuando eran exportados, pues ahí iba un impuesto de exportación, que era parte del costo de los bienes. Entonces, en el mercado global, al que México estaba tratando de entrar en aquellos años, le costaba trabajo a las empresas, porque tenían, en el mejor de los casos, un 8%, porque el impuesto sobre ingresos mercantiles era 4%, pero se iba acumulando en cascada. Y a veces llegaba hasta el 12%, dependiendo de los intermediarios. Pero mínimo era el 8%, y el 8% ahí va, adicional. Y entonces se establece esta ley del IVA, se aprueba en el 79 y en el 80 entra en vigor, pero se queda el impuesto en México. O sea, se exportan los camiones en 500,000 pesos sin IVA, tasa cero. Entonces las empresas de México podían competir poquito más con el mercado global al que México estaba penetrando en ese entonces. Y eso es muy importante porque la ley del IVA, al gravar los actos hechos realizados en territorio nacional, que sí es muy importante esta parte de la territorialidad. Regularmente, todas las leyes tienen sus elementos esenciales, que es el sujeto, el objeto, la tasa, la base, época de pago, 5. Pero la ley de IVA tiene un sexto, que es la territorialidad. Y es bien importante porque desde el primer artículo dice, están obligados a pagar el IVA personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades. Y luego en cada uno de los capítulos de los actos de enajenación de bienes, prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes, viene un artículo específico de la territorialidad. Se considera que se realiza la enajenación de bienes en territorio nacional, ¿cuándo? Y ahí nos explica cuándo, ¿no? Es el artículo 10. Luego el artículo 16, los servicios, y el artículo 21, el uso o goce temporal de bienes, pero así muy puntual. El tema se presenta con los servicios. Correcto. Y eso ha sido muy confuso porque en los bienes dice cuando el bien se encuentra en territorio nacional al momento de ser enviado o entregado. Y el uso o goce temporal de bienes igual. Y en los servicios dice cuando se presta en territorio nacional. Y luego dice, se considera que se presta en territorio nacional cuando el prestador del servicio es residente en territorio nacional, lo preste total o parcialmente en territorio nacional. Y entonces luego muchos dicen, me contrató una persona de Estados Unidos para hacerle un estudio de mercado aquí. Y le hice el estudio de mercado y se lo mandé. Y le mandé mi factura con la tasa del IVA al 16%, pues estás mal. No, ¿por qué? Lo hice en territorio nacional, pero ahí nos vamos al 29, que es donde se aprovecha el aprovechamiento. Y según el 29, para que sea un servicio de exportación, es atender al aprovechamiento. El aprovechamiento se hizo en Estados Unidos. Entonces, es un servicio de exportación. ¿Lo prestaste en territorio nacional? Sí, pero se aprovechó allá. O al revés, ¿no? Yo me fui a Estados Unidos, hice un estudio allá financiero a la empresa, o una auditoría financiera, y le entrego mi recibo, y dice, no objeto de IVA porque no tiene territorialidad. Pues claro que tiene territorialidad. La territorialidad va conmigo, no es física, no es geográfica, es de dónde yo soy. Soy mexicano, fui a prestar el servicio allá, es un servicio prestado en territorio nacional. Oye, pero lo aprovechan, sí, entonces es del 29. Y eso es muy lógico. Para que algo se considere de exportación, primero tienes que considerarlo nacional. No puedes exportar una mercancía alemana que está en Alemania. Exportas mercancías que están aquí en territorio nacional y las mandas fuera de territorio nacional, que es lo que dice la ley aduanera, ¿no? Cuando salga de territorio nacional los bienes se consideran de exportación y cubran con todos los requisitos del despacho aduanero y todo el rollo que dice la ley aduanera. Los servicios es lo mismo, nada más que ahí no hay aduana.
No hay ley aduanera, no hay ley de comercio exterior, no hay regulación en ese sentido. Lo único que la tiene es la ley del IVA. Y los intangibles, Javier. Los intangibles, que es otro tema sí, muy, muy similar, ¿no? En donde adquieres, no sea una empresa en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, un intangible, por ejemplo, un software en donde te envían únicamente por correo una liga donde le das clic y entonces ya lo descargas y lo empiezas a utilizar, ¿no? Sí. A mí me tocó un caso de un alumno de la Panamericana que estábamos viendo precisamente las importaciones de los servicios y los intangibles. Y se me queda viendo. Y me dice ya en el receso, dice, oye, no lo estamos haciendo así. Le digo, están mal. Dice, es que quienes nos auditan y nos asesoran, nunca nos han dicho eso. Y pues ya sabes, ¿no? De los despachototes, esos rimbombantes que, bueno. Y entonces le digo, pues estás mal. ¿O tú qué opinas? Dice, no, pues sí, ya le estuve dando vueltas y sí tienes razón. Me dice, oye, ¿te puedo hacer la consulta y me la contestas por escrito? Sí, que y precisamente era de un software alemán. Oye, y me decía, dice, ¿y sabes qué otra cosa también tengo duda? Dice, de repente se nos atora el software. Y entonces les hablamos, desde allá nos lo parchan, nos lo echan a andar otra vez y les pagamos. Y les retenemos por pagos al extranjero. Pues mal, también. Entonces son de esos temas que no aparecen mucho luego en la práctica, pero cuando aparecen parece que son hechos de otro planeta que nadie los entiende. Y mira, a mí me tocó también un caso, por eso hablaba de los intangibles, casi es exactamente igual como lo platicas. El tema, y era un software de Inglaterra, el tema es que eran varios millones de pesos. Sí, así el valor del software. Sí. Entonces, y también lo mismo que tú comentas, es que nunca nos han comentado, ¿no? Ese es el argumento. Yo, bueno, pues quien nos audita nunca nos ha... Bueno, pero tú tienes que tener también la capacidad jurídica para resolver el asunto, ¿no? Entonces, porque ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? De no enterarle ese IVA al fisco, puesto que es una importación. Así es. ¿Y sabes qué es lo que luego no les hace sentido? Porque dicen, oye, ¿cómo voy a pagar el IVA cuando yo compro? Digo, bueno, pues sí, esa es una de las razones de ser del IVA. Regularizar fiscalmente las importaciones, porque con el impuesto anterior, yo compraba una bicicleta aquí en México que me costaba 100 pesos más el 12% de impuestos sobre ingresos mercantiles, 112. Mejor la traían de Estados Unidos, que les costaba 100 pesos, sin impuestos porque no había IGI. Claro. Entonces, ese fue el objetivo. Si tú traes del extranjero, vas a pagar el IVA como si se lo hubieras comprado a un nacional. O sea, el IVA se desembolsa cuando adquieras. Y eso es lo que no les hace sentido. Hay muchos temas de las importaciones que se están aplicando mal. Y no en los contadores que están en el frente de batalla, de las grandes empresas. Claro. Esa era una gran empresa y que me acuerdo que me dijo, oye, pero es que son muchos millones de pesos y son más de 10 años. Le digo, pues sí. Le dice, ¿y qué va a pasar? Estamos dictaminados. Pues espérate a que algún día le toque revisión de papeles a tu auditor y entonces a ver qué hace. Dice, oye, ¿y qué hacemos? Le digo, presenta complementarias. Le digo, pero avísale a tu auditor porque cuando vea que estás presentando complementarias a lo que él dictaminó, lo van a mandar a traer. Y así le hizo. Y les avisó. Y ahí siguen con ellos. Ahora ya lo están haciendo bien. Bueno, pero ahora ya los asesoraron a ellos, sí. ¿no? Pero sí, este es un tema en el tema de las importaciones y otro tema bastante interesante en este tema del IVA es todas estas importaciones virtuales, ¿no? Sí. Este es un tema bastante interesante que para ponerles un ejemplo a quien nos escucha, en muchas ocasiones se vende un producto al extranjero, ¿sí? Sin embargo, ese cliente indica, entrégaselo en territorio nacional a otra persona, ¿no? Sí. A otra persona moral o física, o a la inversa, ¿no?
yo compro un artículo en el extranjero, ¿sí? Pero también le digo, yo residente en México, y le digo a mi proveedor, pero entrégaselo a tal empresa en el extranjero, Ajá. ¿no? Entonces, ese tema es bastante interesante también. Sí, y se da mucho. Hay empresas que tienen sus bodegas en el extranjero. Allá compran y almacenan, esperando traérselas. Pero de repente uno de sus clientes le dice, oye, tú vendes refrigeradores y ya fui a la marca fulana y tal, ya no tiene. Ya todos te los vendió a ti, pero yo necesito. Véndeme unos de los que ya te vendieron. Sí, pues para eso los compré, ¿no? Para Claro. venderlos. Y me ahorro el transporte, Sí, ¿no? dice, oye, pero ¿me los puedes entregar aquí mismo? Vamos a pensar Estados Unidos. Yo estoy en California y tú los tienes en Texas. Sí, pues te los mando. Oye, llévalos. Y con mis propios camiones que tengo allá en Estados Unidos, de mi bodega, de Estados Unidos, de Texas, se los llevo a California. Es un acto realizado fuera de territorio nacional. No tiene el elemento especial de la ley del IVA, territorialidad. Es un objeto. Oye, y para impuestos sobre la renta, ahí se aplica. Porque acuérdate que el 1 dice, de donde provengan tus ingresos. Si tú eres mexicano, de donde vendas. Pero para IVA no. Lo que tú realices en territorio nacional. Otro caso que pudiera ser es, de Estados Unidos me dice uno de Guatemala, véndemelos. Y yo le digo a mi proveedor de Estados Unidos, oye, necesito 100 refrigeradores, pero no me los mandes a mí, mándaselos a fulano tal a Guatemala. Directamente. Y él se los vuela a Guatemala. Y Guatemala me los paga a mí. Y yo le mando mi CFDI para que me cobre, para que me pague, perdón. No objeto de IVA. Es un acto realizado fuera del territorio nacional. No hay importación porque no entraron a territorio nacional. Quien los pasó a lo mejor de tránsito, probablemente si vinieron por tierra, fue el proveedor, no yo. Pero a lo mejor los voló y ni siquiera pasaron por territorio nacional, ¿no? Es muy, muy interesante el IVA. A mí me encanta mucho y me gusta porque además es contrario a la ley del impuesto sobre la renta, lo vivimos en el día a día todos. Claro. Todos, como decías hace un rato, el chavito de la primaria que va y se compra su refresco lleva IVA. Claro. Que compra un lápiz lleva IVA, compra un cuaderno lleva IVA, paga el pasaje, si no está dentro de la zona conurbada, pues lleva IVA. Entonces, todo tiene IVA. Vivimos con el IVA en el día a día. Entonces, por eso es tan interesante. Y sí es de ponerse a estudiar el IVA. A mí me gusta mucho. Y enseñarlo también. Es divertido. Y el tema del acreditamiento y las devoluciones y bueno, la compensación que se eliminó en el 19 también. Ajá, en el 19. Y en la ley de ingresos, Sí. inició en la ley de ingresos. Inició en la ley de ingresos, nuevamente de rebote, ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas del acreditamiento, se me vino a la mente un dilema que hay con el algoritmo del SAT, que es el efectivamente cobrado. El algoritmo del SAT dice, oye, tú emitiste el CFDI como PUE, ya lo cobraste. Oye, no me lo han pagado porque me compraron el 31 de enero, bueno, vamos a pensar, hoy va a ser 29, ¿no? 29 de enero, viernes, y me pagaron el lunes 1 de febrero, pues yo lo declaro en febrero. No, lo hiciste como PUE. Pues sí, pero un formato no legisla. Claro. Y te avientan las diferencias y las aclaras. Y si no están contentos, te tumban los sellos. Claro. Y tienes que pagar para que te levanten otra vez los sellos. Es una situación muy arbitraria por parte del SAT. El algoritmo que traen es muy agresivo. No está supervisado por humanos, o sea, es automático. Claro. Y si dice, hay PUE, aplica para IVA. Y si eres persona física, aplica para ISR. Y tienes que declararlos. Oye, no los he cobrado. Y la ley dice que yo declaro cuando efectivamente cobre. Y la ley del impuesto sobre la renta no trae algo así muy específico de efectivamente cobrado, pero la ley del IVA sí. Trae el artículo 1B. Dice cuándo se considera efectivamente cobrado. Y lo dice puntual.
así con todas las letras, cuando realmente lo haya cobrado. Entonces, ese es un tema también delicado porque ha venido pasando desde el 2021 para acá esas llamadas revisiones profundas que tiene el SAT, ¿no? Y dice, es que no has pagado todo esto de IVA. Oye, pero es que todo esto me lo pagaron 3 meses después, no en el mes que tú dices. Pues sí, pero era PUE, debiste haberlo hecho PPD. Y cuando un formato está por encima de la ley, ¿no? Pero Claro. hoy los formatos y la plataforma está por encima de todas las leyes fiscales. Sí, y la mecánica de fiscalización de la autoridad, que es muy sencilla a partir de estos FDI con este PUE, ¿no? Es para la autoridad más importante que la ley misma. Así es. ¿No? Sí. Y otro tema bastante interesante, muy interesante, que estamos hablando precisamente del acreditamiento y del CFDI y del PUE, porque la autoridad piensa, tiene ese estigma de, pues, es muy sencillo administrar una empresa, un negocio, ¿no? Sí. Es muy sencillo, pero yo tengo el ejemplo por las gasolineras. No, es todo un tema cuando todavía combinamos el tema con diferentes elementos de pago, como tarjetas de vales, tarjetas de crédito, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí. En donde ese vale, pues tarda algunos días en verse reflejado en el estado de cuenta, que aparte el estado de cuenta emitido por la empresa de vales es adicional a tu CFDI, Sí. es el elemento o documento para la deducibilidad, ¿no? Sí, y fíjate que en ese tema, el artículo 9 sí trae esa aclaración, de que dice, cuando el pago se realiza a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, monederos electrónicos, vales de despensa o cualquier otro tipo de vales, se considera efectivamente cobrados desde el momento en que quien enajena los bienes o presta el servicio los acepta como forma de pago. Entonces dice, pues ya te lo di. Es como con American Express, ¿no? American Express creo que les tarda 7 días en depositarles. Entonces les paga, cargamos gasolina el 29 de enero y les pagan hasta el 5 de febrero. Pero ellos desde el momento en que me lo aceptaron como forma de pago, desde ese momento ya cobraron efectivamente. Ya que su trato con la operadora del plástico, ese ya es otro boleto. Sí, el tema aquí que se les complica es administrativamente a los negocios. Sí, pero bastante. Porque, por ejemplo, en el último día de un mes, pues imagínense una gasolinera. Ubícalos. Exactamente. Ubica las formas de pago. Exacto, hay que ubicar y hay que emitir el CFDI. Sí, con la forma de pago. Que por ahí, dicho sea de paso, hay una jurisprudencia, es por ahí del 2022, que precisamente tiene que ver con la emisión de los CFDI del público en general, en donde indica que todos los elementos del CFDI contenidos en el 29A del Código Fiscal no son aplicables para el CFDI de público en general. Para ¿no? por el tema de el los RFC genérico. Exactamente, para el RFC genérico en cuestión de método y forma de pago, etcétera, ¿no? Porque ahí sí estaba teniendo un tema. Porque hay un montón de métodos de pago, como tú dices. ¿Y cómo los pones tú en un CFDI público en general y método de pago? Sí, antes de esa jurisprudencia había muchas gasolineras que digo, hablo de gasolineras, pero hay muchas empresas o negocios con venta al público en general, pero por ejemplo las gasolineras en donde pues hacían una factura y ubicaban a todas las tarjetas de débito, a todas las de crédito, a todas las de efectivo, transferencia, vales, y todavía de vales había de 3 o 4, o sea, no era una locura. Y es la carga administrativa. Exactamente, es la carga administrativa, pero al final del día redunda en un tema fiscal en cuanto al correcto o indebido acreditamiento o traslado del IVA, ¿no? Por este tema de la emisión del CFDI con PUE o PPD. O PPD. Y luego el complemento de pago, ¿no? O sea, sí es todo un tema que la autoridad, por querer ir controlando, lo ha ido complicando mucho, mucho, ¿no? Claro, digo, haciéndole un poquito al abogado del diablo o en defensa de las autoridades, la realidad es que
eh, pues también hay un marco muy grande de contribuyentes evasores. Sí. Y en el caso del IVA era uno de los impuestos que se les complicaba más, porque tendría que estar efectivamente cobrado, pagado, Sí. ¿no? Y para eso, para demostrarlo la autoridad necesitaba realizar una auditoría, una revisión, ¿no? Ahora, con esta mecánica de CFDI, pues la realidad es que lo facilita. Sin embargo, vemos con esa arbitrariedad que estamos platicando en función a la fiscalización. Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué, Jaime? Que el tema de los estados de cuenta bancarios, digo, la autoridad en cualquier momento se asoma a la Comisión Nacional Bancaria y le dice, dame todas las cuentas a nombre de este contribuyente y se las da, pero no tiene la visualización directa inmediatamente. Claro. Ese es el tema con el SAT, que todavía esa es una parte ciega que tiene los estados de cuenta bancarios. O sea, todavía no los puede ver como ve el PUE, como ve el PPD, como ve el complemento de pago, que lo ve ahí en la plataforma y puede meterse a la plataforma del contribuyente y sacar por el algoritmo el bot, hacer las cruces de información, pero no puede cruzar todavía los bancos. Claro. Esa es una parte todavía que traen ahí ciega y por lo mismo dicen, pues yo emito mis elementos de control y digo, si es PUE, pues véngase para acá. Si es PPD, te espero. Claro. Pero ese es el tema, que la autoridad va tratando de tapar esos recovecos. Sí. Y vamos a llegar, no tengo duda que vamos a llegar en un mediano plazo, donde todos nos vamos a retener todos contra todos, ¿eh? Porque Sí. para allá nos está llevando. Claro. Ahorita ya metió a las personas morales en el tema de las plataformas digitales. Entonces, eso lo van a subir a ley seguramente, en 1 año, 2 años. Y después van a inventar otra retención para personas morales y al final todos nos vamos a retener. Y no pagar no enterar unas retenciones que tú efectuaste se equipara Claro, a defraudación fiscal. Claro. Y querella. Y entonces ahí ya el tema ya es más complicado. Claro, por supuesto. Sí, bueno, este tema del IVA es bastante interesante y bueno, la autoridad cada vez, ¿no? A través del legislador, disminuyendo esa brecha, Sí. esa brecha tan importante, pero que al final del día, fíjate que no lo había pensado de esa manera y tu comentario me hace mucho clic y mucho sentido en cuanto a, va a llegar un momento en que va a haber una retención recíproca, Sí. ¿no? Entre todos. Ahorita las personas físicas casi no retenemos. Claro. Retenemos a nuestros trabajadores. Y en algunos casos retenemos el IVA, pero bien poquitos, ¿no? Por ahí de la fracción tercera del artículo 1A y el artículo 1A también en la fracción 2, en el inciso B, cuando compramos desperdicios industriales. Claro. Pero de ahí en fuera no. Personas físicas casi no retenemos. Sí, porque digamos, lo que podemos entender de esa mecánica es que las personas morales tienen mayor responsabilidad de recibir ese IVA al retenerlo y de regresárselo a la autoridad, ¿no? Lo supone la autoridad, Exactamente. pero el otro elemento es que son muchos menos las personas morales y muchos más somos las personas físicas como contribuyentes. Entonces, dice la autoridad, reténles, y en lugar de pelearme con 30 millones, me peleo con 6. Ajá. Y a ti 6 millones te fiscalizo que les haya retenido a todos aquellos. Y si no me lo enteras, contigo me arreglo. Y ese es el tema. La poca capacidad física para poder fiscalizar a las personas físicas, entonces sus tentáculos recaudadores son las personas morales que contratan a esas personas físicas. Y con las plataformas digitales, así está. Es la retención. Digo, les puse unas retenciones bien pequeñitas, ¿no? Pero hasta 300,000 pesos de ingresos al año para que puedan considerar las retenciones como pago definitivo y entonces ya no hacen contabilidad, no hacen declaraciones, no hacen nada. Son contribuyentes cautivos. Y le retienen bien poquito, ¿no? El 1%, el 4% para los de Airbnb, el 2.5% para los que enajenan, el 1% para los que enajenan bienes y el 2.5% para los de transporte. Entonces es poquito, ¿no? Y el 50% de IVA, el 8%. Pero
Si se salen de esos 300,000 pesos, entran a la mecánica del régimen general de ley. Presentar declaraciones, presentar declaración anual. Digo, también tienen sus derechos, ¿no? Tienen derechos a las deducciones personales, tienen derecho a acreditar el IVA, tienen derecho a las deducciones en general para bajar, para declarar sobre una utilidad y no sobre un ingreso. Entonces sí tiene sus bemoles ahí, ¿no? Que sí es interesante verlo. Pero son retenidos, les retienen, son objetos de retención. Y ahora ya metieron en esta fracción del artículo 25 a las personas morales, también son objeto de retención. Y van para allá. Y van para allá. Van para allá, retener todo. Sí. Perfecto, Javier. No, pues la verdad es que bastante interesante, muy sencillo como lo explicas, muy, muy didáctico. Y algo con lo que quisiera cerrar de este tema del IVA, no tocamos nada de los decretos en las regiones fronterizas. Mira, los decretos desde que salieron ha habido mucha confusión porque dicen, es que en la zona fronteriza yo tengo derecho al 8%. No, espérate, es un estímulo fiscal. Claro. Que te da el 50% del IVA causado, pero tiene sus candados. Tienes que ser residente en la región fronteriza, enajenar tus bienes en la región fronteriza a un residente en la región fronteriza, prestarle tus servicios a un residente en la región fronteriza y tú ser residente en la región fronteriza. Entonces no es así nada más con que, pongo una sucursal allá y todo lo que venda allá va con el estímulo fiscal del 8%. No, no es tan sencillo. Hay que cumplir con todos, con todo. El artículo 2, que hablaba de la región fronteriza, sigue derogado. Ahorita está ese estímulo, pero nada más. Está interesante y sí es aplicable. Sí se puede lograr. Nada más hay que tener orden. El IVA es, bueno, todo el sistema tributario, si queremos llevarlo bien, es orden, nada más. Claro. Nada más claro. que orden. Y mira, el IVA, ya nada más resumiendo, tiene diferentes tasas. 0%, sí, 8% a través de este estímulo, sí, 16%, retenciones del 4, del 10.66, sí, 67%, entonces diferentes... Del 8% para los de plataformas digitales. Correcto. Entonces, pues la verdad es que el IVA no puede ser un impuesto simple, ¿no? Es un impuesto, obviamente sí, con menos supuestos que la ley del impuesto sobre la renta. Sí, de menor tamaño. Pero igual de complicado en algunos casos. Sí, son 43 artículos. De ellos, como 7 están derogados. Pero trae todas sus letras, ¿no? Algunos como el 18, claro, como el 5. Pero de todos modos sigue siendo una ley pequeña. Que no tiene títulos, son puros capítulos. Y una cosa muy importante que siempre yo les digo, en el IVA, el elemento esencial más importante es el objeto. Porque no importa quién lo haga. La ley del impuesto sobre la renta habla de las personas. Y el título, por ejemplo, el título 2 de las personas morales. Título 3 de las personas morales con fines no lucrativos. Título 4 de las personas físicas. Título 5 de los residentes en el extranjero. Pero siempre habla de las personas. Y la ley del IVA habla del objeto. La enajenación de bienes, prestación de servicios, la importación, el uso o goce temporal de bienes o la exportación. Nunca habla de las personas. Claro. Las mete ahí como parte secundaria. Claro. Pero siempre es, no importa, aquí yo siempre he dicho, no importa quién lo hace, sino lo que se hace. ¿Y en dónde? Sí, y en dónde. Territorio nacional. Exactamente. Perfecto. Pues, mi estimado doctor Javier, te agradezco mucho haber enriquecido esta plática con estos conceptos y elementos y de experiencia a través de los años de este IVA, de este tema del IVA. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gusto. Y lo van a estar viendo en diferentes foros. La verdad es que el doctor Javier es un excelente catedrático, prestador de servicios, expositor y conocedor de la materia fiscal. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, es un placer siempre estar aquí con los amigos de Querétaro. Gracias, doctor. Y pues los esperamos la siguiente semana con diferentes invitados y programas. Comentarles que el primer martes de cada mes, el responsable titular presidente de la Comisión Fiscal y de Seguridad Social, maestro Carlos Mario Mejía Cruz, estará a cargo de este espacio los días primer martes de cada mes.
Y el tercer martes de cada mes estará participando su servidor con el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal Fernando Manzanilla, quien es un experto en la materia corporativa y de Derecho Fiscal. ¿Sí? Y por ahí también en otros espacios vamos a seguir con la participación de consejeros al frente de este espacio y también participando afiliados como invitados, expertos. En AFEC tenemos muchos afiliados expertos, no nada más los que aparecemos en cuadro, hay bastantes y van a estar participando. Les agradecemos su atención y nos vemos en el siguiente martes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.